Todos, espero que se encuentren bien. Hoy es 20 de marzo del 2026 y vamos a continuar con la competencia de comunicación. Quisiera saber si tienen alguna duda en relación o con relación a las evidencias que debían presentar, porque me envió, me llegó un correo electrónico de uno de ustedes que tenía unas dudas referente a las evidencias, pero pues tampoco entró a sesión o no lo veo. Entonces no sé si de pronto necesitan que les colaboren algo. No, instructora. Bueno. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes han tenido sesiones esta semana? No, no, señora. O sea, ¿no han tenido en toda la semana sesión? No, no, señora. ¿Y Y entonces si por la qué no vida han... es que no he tenido. Dime. No, hasta el momento no, solamente la del día de hoy, Carambas, porque como no están ingresando, entonces pensé que era que estaban saturados de trabajo o algo así. de trabajo laboral, sí. Uy, sí me imagino. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes me confirman. Tucu, cutu. Y hoy tuvimos un taller de IA. Para los que estén interesados, dentro de 8 días vamos a hacer otro taller de inteligencia artificial, por si quieren asistir. Es gratis, no es obligatorio, no hay nota y es para que aprendan a manejar la IA, para que la puedan utilizar para desarrollar contenido, para hacer trabajos, diapositivas, presentaciones. Ahí les dejo el dato. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, aquí hay un texto. ¿Están viendo mi texto? ¿Sí? Hola, chicos, necesito que me confirmen. Sí, sí lo estoy viendo, instructora. Qué pena no Listo. contestar tan rápido, es que voy en el transporte público y si lo saco me roban. No, qué peligro. Bueno, este texto, la idea es que ustedes lean. Se los voy a enviar por el grupo. Lo van a leer. Y quiero que ustedes lo organicen de la forma en como ustedes creen. Es un cuento que no tiene final. Es decir, digamos, que el último párrafo deja abierto para que nosotros construyamos el final. Pero la Profe, idea es, disculpe. dime. Es que, bueno, es que ahí se me cortó la llamada cuando preguntó sobre y no entendí, no vi lo que estaba explicando del curso, de la clase. No te preocupes. Tengo aquí un texto abierto en Word. La idea es que ustedes organicen los párrafos de manera que ustedes crean que va la secuencia lógica de cómo va la narración. ¿Estoy siendo clara con lo que les estoy diciendo? Sí, señora. Listo, entonces se los voy a enviar, Sí, ustedes señora. van a hacer la lectura y me van a decir el verde primero, el azul después, así, ¿listo? Aquí están en desorden, necesito que los organicemos, ¿vale? Entonces ya se los voy a enviar al grupo, ustedes simplemente me van a hacer ese ejercicio, para eso les voy a dar un tiempo muy cortico, porque lo que necesito es, esperen un segundito, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ya les voy a enviar el texto entonces, ¿están viendo mi pantalla? Ahí no. Ok, esperen. No, en este momento no. Listo, ustedes están juiciosos. Y no, me va a tocar la sesión sola. Esperen. Listo. O sea, lo van a leer y ya les se los envié por el grupo. ¿Lo están viendo? ¿Ya les llegó? Sí, señora, ya acaba de llegar. Listo. Van a leer. Y ustedes lo único que van a hacer es, de acuerdo a lo que leen, van a decirme el párrafo verde va primero, el párrafo tal. ¿Sí? ¿Listo? Permítame un momento, profe. ¿Y los dos van en transporte público o Milton ya está en la casa?
Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. No, yo ya llegué a casa. Ay, gracias a Dios. Sí, no, yo cuando empecé la clase no pude contestar porque tenía la llamada con el celular y iba manejando. Ah, ok. ¿Están leyendo? ¿Están leyendo, chicos? Sí, profe, estoy leyendo. Diga, profe, cállese y deje de leer. Listo, les voy a dar unos minutos. Son las 8:06. Hasta las 8:10. O sea, les quedan 4 minutos. Perdón. Quedan 3 minutos. Quedan 2 minutos. Profe, regáleme 2 minuticos más, por favor. Bueno. ¿Y los demás? Camilo y Cristian. Bien, gracias a Dios, profe. ¿Estás leyendo el texto que les envié? Sí, profe, sí, tratando, es que hay mucho ruido. Ok.
Les voy a dar 2 minutos más. Listo. ¿Cómo les fue con ese texto? Profe, pues que la narrativa da mucho tiempo, mucho pie para poder hacer conjeturas. O sea, ya queda como a criterio de cada quien. Sí y no. Te voy a explicar por qué. Lo que tú dices es cierto. Cuando nosotros leemos, hacemos una interpretación desde nuestra realidad. Es decir, la realidad del autor se enfrenta con la realidad del quien la lee. Pero dentro de lo que, digamos, dentro de la construcción de los textos, en este caso narrativo, debe haber un orden lógico para poder acomodar los párrafos. Y esto porque digamos que cuál es el objetivo de este ejercicio, que ustedes puedan desarrollar esa habilidad a la hora de leer y obviamente también les va a facilitar la escritura. Además, porque, por ejemplo, en el caso de las pruebas TIT, creo que yo a ustedes les había mencionado la sesión anterior, ustedes van a tener un corto tiempo para poder leer la pregunta y para poder hacer la interpretación y dar una respuesta. Entonces, lo que estamos haciendo es básicamente tratar de entrenar el cerebro para que realice esas operaciones. Yo acá tengo el texto. ¿Están viendo el Word? Sí, profe. Sí, Listo. señor. ¿Quiere que le demos la Entonces, forma en que lo intentamos hacer? sí. O sea, tú me vas a decir cómo lo organizaste por colores y yo voy organizándolo aquí. A ver cómo nos queda. Ok, profe. Entonces, el texto rojo para mí es el primero, el amarillo es el segundo, Espere, espere, el espere. tercero, Rojo primero. amarillo Amarillo segundo, 2. Amarillo, 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 amarillo segundo. el verde 3, el verde clarito, Ok. o sea, el verde oscuro el 4, o sea, el más corto, Espera, y espérate, voy por el verde. El verde clarito, el 3. sí, el verde oscuro el cuarto, que sería el texto más corto, Sí, sí, sí. Dame un y por segundo. último el azul. El azul. Listo. ¿Alguien tiene una idea diferente? Listo. Ya lo voy a leer como tú lo dejaste. ¿Listo? Espérame un segundo, comparto. Es que está compartiendo el otro. Voy a compartir el Word. Listo. ¿Estás viendo? ¿Están viendo? Sí, profe. Sí. Listo. Dice, esa mañana, como tantas otras, salió sin mirar atrás. El ruido de la ciudad seguía cumpliendo su función de disfrazar el silencio interno, mientras su cuerpo avanzaba con precisión casi mecánica. Saludó a las mismas personas, evitó las mismas miradas, pensó o creyó pensar las mismas ideas. No había nada extraordinario en el trayecto. Y sin embargo, algo comenzaba a incomodar.
No era un hecho concreto ni una situación específica, sino una sensación persistente de estar ocupando un lugar que no terminaba de pertenecerle, como si cada paso estuviera ligeramente desafado de su intención, como si la vida ocurriera unos segundos antes de que pudiera comprenderla. Fue entonces cuando entendió o creyó entender que tal vez el problema no era la rutina en sí misma, sino la forma en que había aprendido a habitarla, aceptándola sin cuestionamiento, repitiéndola sin conciencia, sosteniéndola como si fuera la única manera posible de existir. Y mientras esa idea comenzaba a tomar forma, algo en su comportamiento empezó a alterarse de manera casi imperceptible. Intentó ignorarlo, como se ignoran las pequeñas grietas que aún amenazan con romperlo todo. Pero la incomodidad no desapareció. Por el contrario, comenzó a instalarse con mayor fuerza en los espacios más simples, en el café de la mañana, en el sonido repetitivo del reloj, en la manera en que se respondía automáticamente cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Efectivamente, como ordenaste los párrafos, quedaron bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros estamos leyendo, buscamos que nuestra lectura tenga, obviamente, pues haya una secuencia y en este caso, que es el género narrativo, hay una lógica dentro de lo que se narra y hay una coherencia global del texto. Es una narración porque nos están contando algo, pero nos están hablando de una persona, ¿o me equivoco? ¿Cierto? Sí, alguien que tiene un problema. Yo creo que es alguien que está viviendo en automático. Es decir, es una persona que está viviendo y está respirando, pero no está disfrutando su existencia. Y eso nos puede pasar. De hecho, a veces ustedes no han sentido, aquí haciendo un ejercicio de reflexión, que a veces uno vive en automático, es decir, uno se levanta a producir, a trabajar, y entonces tiene que hacer lo del cena, y entonces tengo que ir a hacer tal cosa, y todo se va volviendo una rutina. Entonces realmente le perdemos ese dulce a la vida, ese sabor, eso realmente lo que nos motive y lo que diga, uff, tan chévere que es disfrutar la vida. Vivimos en piloto automático. Entonces, como vamos haciendo toda una cotidianidad y básicamente nos acostumbramos a vivir esas rutinas y de pronto esta persona de la que están hablando allí se dio cuenta que estaba viviendo en algo en piloto automático, porque dice acá, y el último párrafo me pareció muy bonito, dice, intentó ignorarlo como se ignoran las pequeñas grietas que aún no amenazan con romperlo todo, pero la incomodidad no desapareció. Por el contrario, comenzó a instalarse con mayor fuerza en los espacios más simples, en el café de la mañana, en el sonido repetitivo del reloj, en la manera en que respondía automáticamente cuando alguien le preguntaba cómo estaba. Es decir, esa persona se estaba dando cuenta de que vivir se le estaba volviendo un acto de rutina y algo aburridor, porque ya estaba básicamente que respirando, caminando y comiendo, pero no le estaban dando el sentido a vivir. Entonces, el texto es una reflexión sobre precisamente esto. El silencio interno, dice, mientras su cuerpo avanzaba, su cuerpo, es decir, un cuerpo que carece de alma, un cuerpo que carece de vida no solamente el acto de respirar, desde lo biológico, sino del hecho de poder sentirme realmente vivo, feliz, conectado con todo lo que significa la familia, conectado con las emociones. Entonces, este texto nos habla de eso. No tiene final porque precisamente esa es otra parte del ejercicio y es que ustedes le hagan el final, es decir, que hagan un párrafo para seguir la secuencia en donde cierren esa idea. ¿Listo? ¿Soy clara con el ejercicio? Pero ¿tiene que seguir con el mismo contexto narrativo o el final es consecuente a nuestro pensamiento? Tú puedes poner el final consecuente a tu pensamiento, a lo que tú quieres de esa historia, pero basado en la historia porque la idea es seguir la coherencia del texto. ¿Sí soy clara? Ok, O sea, profe. le vas a dar un párrafo final a ese texto
con base en lo que ya hemos analizado del texto. Obviamente desde tu perspectiva, no voy a meterme en tu estilo literario, pero sí debe tener coherencia con lo que ya viene hablando el texto, porque la idea es que lo vamos a cerrar. ¿Claros hasta ahí? Perfecto. Camilo Sí. y Cristian. Bueno, yo asumo que sí. Sí, señora, sí, Hagamos. sí, señora, sí, 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 Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. Hablen porque me quedo aquí. Hola, hola, hola. Listo. Entonces, por favor lo redactan y lo vamos a socializar, o sea, lo vamos a leer. ¿Listo? Son las 8:21. A las 8:30. ¿Vale? Entendido, profe. Ok. Cierro la cámara para que no se me desconcentren. Qué pena, profe. Dijo que le diéramos un fin, ¿verdad? Sí, van a cerrarlo.
¿Listo? ¿Terminaron? Un minuto, profe. Hágale pues. ¿Listo? ¿Terminaron? Sí, profe, algo No, profe, así. todavía no. Todavía no, Camilo. Camilo se quedó sin internet. Milton, léeme lo tuyo, por favor. Pues, listo, profe. ¿Me escucha? Sí, señor, fuerte y claro. Pues no es lo mejor, pero pues No importa. eh, aquella comodidad se convirtió en un motor de arranque. Una mañana, al detenerse a tomar el mismo café de siempre, decidió no más. Caminó unas calles más, sin rumbo fijo, y descubrió que siempre pudo elegir. Ese más mínimo gesto abrió un camino nuevo. Comenzó a cuestionarse cada hábito, cada respuesta automática. No fue un cambio inmediato, pero sí fue espectacular, pues poco a poco la rutina dejó de ser prisión y se transformó en un acto, un escenario diferente. Aprendió a vivir con conciencia, a darle sentido propio, y en ese proceso la vida dejó de ocurrir como una costumbre y empezó a suceder algo maravilloso, vivir con alegría día a día. Oh, Milton, qué lindo texto. Wow, ¿dónde te hubiera dado más tiempo? Uy, qué lindo. Me encantó, me gustó mucho el enfoque que le diste, ¿sabes? Y una frase que Sí, me gustó mucho, el de elegir. ¿Tú dijiste algo de que había una posibilidad de elegir? sí, profe. Uy, qué frase tan bonita. Oye, que te felicito. ¿Qué talento tienes? Escribes muy bonito. ¿Te lo habían dicho alguna vez? No, Mira, acabas de descubrir un nuevo talento. Escribes muy bonito. Me gusta el sentido que le diste al texto. Además, veo que eres una persona positiva. esa sí es una filosofía, o sea, hay dos formas de verlo. O podía darle un final ¿Triste? eh, triste, caótico, o darle un final feliz. Me Entonces, gustó el giro que le diste. Pasó de ser una persona triste y abrumada a encontrarle sentido. Mira todo lo que cambió un texto en un solo párrafo. O sea, yo lo hubiera mandado al suicidio. Tú no. Me encantó, me gustó. O sea, te lo digo porque yo le había dado un giro diferente a la historia, pero me gustó el giro que tú le diste hacia lo bonito, hacia lo positivo. Me gustó, me pareció muy lindo. Y me deja mucho conocer cómo eres como persona y la forma como lees el mundo. Entonces, me gustó mucho, te felicito. profe, gracias. Cristian, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ahora queremos escuchar el tuyo. Pero no he terminado, profe. Me falta el último renglón. Bueno, dale pues. Y Camilo, Camilo, bien, gracias. Camilo, bueno, cuéntame una cosa, Milton, del ejercicio, ¿qué fue lo que más te costó hacer?
visualizar el aspecto porque el arco argumentativo o narrativo que da el texto nos deja puntos personales. Puede uno tomar la decisión de verlo desde un acto negativo o positivo, entonces ya entra como un factor psicológico a tomar la decisión de qué haría. Yo digo que es como un juego del texto de tratar de explotar los sentimientos que tiene la persona en ese momento. Si en este momento Ok. me hubiera encontrado de pronto, no sé, Deprimido. en una situación, bueno, pues situaciones difíciles vivimos todos, pero pues en un punto donde ya el enfoque es encerrado, donde no tengo salida, pues yo creo que la respuesta hubiera sido diferente. Sí, claro, pero me gustó mucho lo que hiciste. La verdad me gustó muchísimo. Me pareció muy bonito. Además porque tú la manera en cómo escribes y el sentido que le diste, de verdad que yo digo, bueno, pensé que era de pronto un hobby tuyo o un pasatiempo el escribir. No, Ya no, en absoluto, acabo de no. escribir ese talento. Los trabajos que siempre nos ponen a realizar los ensayos, informes y todo eso, Pero mira, ahí descubriste un nuevo talento. De verdad que me pareció muy bonito. Bueno, chicos, miren, entonces, cuando ustedes van a escribir, ¿están viendo mis diapositivas? sí, ¿Sí? profe. Ok. Cuando ustedes van a escribir, aquí hicimos dos ejercicios. Uno de lectura, porque es una lectura comprensiva. En este ejercicio no solamente estamos leyendo para responder algo, sino leer realmente para entender y para conectarnos con ese texto. En este caso ocurrió con un tema de narrativo, pero puede ser cualquier tipo de texto. Entonces la idea es que nosotros hagamos una lectura que tenga precisamente eso, el poder encontrar las ideas principales, el poder encontrar las ideas secundarias, el poder encontrar el hilo conductor de esa narrativa, porque eso es lo que vamos a hacer en un ejercicio de lectura cuando abordemos cualquier tipo de texto. Ahora vamos a la escritura. Cuando ustedes realizaron esa escritura, ustedes definieron el objetivo del texto. Entonces yo les dije, finalicen el texto. Ustedes realizan como quieran, pero debe llevar un hilo conductor porque nosotros ya estábamos llevando, digamos que desarrollando una historia. ¿Identificamos un público? Sí, porque es un texto para nosotros, entonces no pueden, digamos, estamos abordando un texto que habla sobre la historia de un personaje que además está viviendo su vida en piloto automático y necesitamos darle un desarrollo a esa idea. Entonces, acá no alcanzamos a hacer un esquema o un mapa de ideas, pero generalmente yo siempre recomiendo cuando hago estos talleres de lectoescritura que las personas organicen en un mapita de ideas qué es lo que quieren contar o qué es lo que quieren decir, para que les quede mucho más fácil a la hora de redactar. La redacción debe seguir una estructura lógica. Entonces tenemos una introducción. En los textos narrativos como este, el esquema es un poco más amplio, digamos que hay mucho, el espectro es más amplio porque la narración permite darnos esa flexibilidad a la hora de contar algo. Yo creo que ustedes de pronto en algún libro que hayan leído se van a poder dar cuenta que hay libros que inician por el final, que hay libros que no necesariamente tú, digamos que tiene que juegan con los tiempos, pero siempre van a tener una estructura lógica, es decir, van a tener un desarrollo y un cierre o una conclusión y hay que utilizar un vocabulario preciso. En este caso, como es un tema de un texto narrativo, nos están contando una historia, pues podemos utilizar muchos elementos del vocabulario, muchas palabras, hacer unas frases muy bonitas, porque también es un tema de literatura. Pero cuando ya son textos técnicos, pues obviamente el vocabulario, la redacción debe ser un poco más precisa. Hay que hacer una revisión y en esa revisión se analizan dos aspectos. La coherencia, que es el sentido global del texto, que fue lo que hicimos nosotros en un primer encuentro cuando yo les digo organicen los párrafos. ¿Qué es qué? Que ustedes cojan el texto y a partir de lo que entienden, lo armen, lo construyan y encuentren una idea principal y una idea global del texto. ¿Se dio? Claro que se dio porque supimos que era un hombre que estaba
básicamente que viviendo sin darle un verdadero sentido a la vida y que un día de repente se dio cuenta de la manera en cómo estaba existiendo, pero que no estaba realmente llevando una vida plena, sino que estaba allí haciendo las cosas por un acto mero de costumbre y de no sé, como de rutina. Entonces ahí hicimos una revisión y empezamos a armar ese texto. En esa coherencia encontramos la cohesión, otro término que es importante porque empezamos a articular esos párrafos de acuerdo a qué, al hilo que llevaba la historia, a los conectores gramaticales que me permiten abrir un párrafo, cerrar un párrafo y hallar una conexión entre un párrafo y otro. Entonces, de manera lógica, yo pude entender cómo van gracias a esto, a esos conectores discursivos. Hay que hacer una reescritura que nos ayuda a mejorar la claridad del texto. En el caso de que pronto tengamos, digamos, tenemos que hacer un texto como tal y debemos mejorar la claridad. ¿Eso cómo se hace? Leyendo y pidiéndole a otra persona que lo lea y me diga si lo entendió, si no lo entendió, qué parte le causó confusión. Y eso me va a dar a mí una perspectiva diferente de lo que yo estoy escribiendo. Además, hay que eliminar repeticiones y frases innecesarias. Si ustedes se dan cuenta, en este texto que nosotros leímos no habían frases innecesarias. De hecho, habían frases muy profundas. Y del texto que nos compartió nuestro compañero, hay unas frases muy profundas, o sea, hay unas frases muy bonitas y son frases que se quedan porque realmente dan un mensaje. Entonces, realmente el ejercicio fue muy bonito porque, pues, no pensé que fuéramos a, en tan poquito tiempo, poder estructurar frases tan profundas, sobre todo no porque no exista el talento o la posibilidad, sino por el tiempo. A veces uno por la presión del tiempo, pues le cuesta, pero me gustó mucho. Hay algo que se llama oración y el párrafo. Entonces, la oración es la unidad básica del texto, que es lo que nos enseñaron cuando nosotros estábamos en el colegio. Entonces, hablaban del sujeto, verbo y predicado. Y el párrafo es el conjunto de oraciones que desarrollan esa idea principal. Hay unos tipos de párrafos, entonces hay unos párrafos de introducción, unos de desarrollo, unos de transición y unos de conclusión. En este caso, el párrafo que yo les pedí a ustedes fue un párrafo de conclusión, un párrafo que cerraba ese texto, es decir, que le daba esa terminación y debía tener ese orden lógico, obviamente, que ya veníamos desarrollando desde el principio de la historia. Cuando nosotros realizamos una redacción efectiva, cuando tenemos frases simples y directas, en este caso el ejercicio de Milton nos dejó frases simples y directas, nos dejó además una reflexión muy bonita, que es algo que tomo realmente también para mí, siento que fue como muy bonito el ejercicio, porque uno también depende de cómo tome las situaciones para bien o para mal. Y eso que tú decías de las elecciones, uno también, uno elige qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Eso es una frase simple y directa. Precisión, el vocabulario estaba adecuado al tema, pues es un tema mucho más de narración y es algo mucho más íntimo y personal y nos permite esa exploración. Si fuese un texto más técnico o un ensayo de pronto o un texto informativo, la redacción cambiaría, pero en este caso nos dan esa posibilidad. La coherencia, que era lo que les estaba hablando, de la lógica interna entre las ideas. Entonces yo no puedo hablar de un tipo que se siente viviendo bajo una rutina y que se siente abrumado por su propia realidad y terminar hablando de otra cosa, porque perdería precisamente esa coherencia. Y la cohesión, en este caso, nosotros lo podemos ver a través o a partir del uso de esos conectores discursivos, que nos permiten que, pues, poder encontrar el orden de los párrafos. Cuando yo sé que un texto está bien escrito, cuando yo puedo estructurarlo de la manera en como ustedes lo hicieron, que pudieron encontrar el orden de los párrafos, haciendo la lectura y dice, bueno, acá este párrafo continúa con este. Cuando un texto está mal escrito es muy difícil poderle dar un sentido global. Entonces tenemos los tipos de texto. Ojo con esto, la tipología textual, porque yo he consultado en muchos libros para poder estructurar, digamos que
lo que les estoy compartiendo hoy, hay diferentes, los organizan de diferente manera, pero digamos que dentro de lo que se consultó y dentro de dentro de la tipología que más se conoce están el narrativo, que relata hechos reales o ficticios. En este caso, es un texto narrativo porque nos está contando algo. Descriptivo, cuando detalla características de personas, lugares u objetos. Expositivo, cuando explica temas de manera objetiva. Argumentativo, cuando defiende una opinión con razones o ejemplos. En este caso, ¿cómo podríamos darle un vuelco a ese texto y volverlo argumentativo? Podríamos hablar acerca de qué significa realmente el vivir en piloto automático y realizar una argumentación con base en eso y desarrollar una tesis que fue algo similar al ejercicio que hicimos para la evidencia, en donde ustedes realizaban una argumentación. Y en la parte del texto instructivo son las instrucciones o pasos a seguir. Un manual de convivencia, un manual de uso, todo eso tiene instrucciones puntuales. Tú ahí no le puedes generar una historia, no le puedes, porque son cosas muy estrictas que sí o sí deben llevar ese orden. El texto narrativo tiene una finalidad, entonces cuenta hechos reales o ficticios. En este caso nos estaba contando un hecho ficticio porque pues realmente no sabemos si la persona existe o no existe, si el autor del texto lo tomó de su propia experiencia, por ejemplo, o simplemente hizo una lectura de una realidad que vio y la quiso plasmar. Tiene una estructura típica de inicio, nudo y desenlace. Y efectivamente ya hay un nudo cuando él habla acerca de que ya se dio cuenta como que, hey, estoy viviendo pero realmente no estoy disfrutando mi vida. Ahí habría un nudo y ustedes lo que hicieron fue darle un desenlace. ¿Qué ejemplos podemos tener de este tipo de texto? Cuentos, novelas, fábulas, leyendas, que me están contando algo y que tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Eso es lo básico y ustedes se lo van a aprender porque el día que les pidan un texto narrativo, ustedes se van a acordar de la instructora y van a decir, ella sí me enseñó esto. El texto descriptivo tiene como finalidad representar con palabras cómo es algo o alguien. Entonces, cuando yo hago una descripción, yo digo, bueno, ¿cómo es esa profesora? No, esa profesora es esto, flaca, gordita, con gafas, sin gafas, habla así o así. Eso es una descripción. ¿Y cuál es la finalidad? Pues que la persona pueda hacerse una idea de cómo es mediante palabras esa persona o ese alguien. ¿Qué características? Uso adjetivos. Recuerde que los adjetivos son cualidades. Cuando nosotros hablamos de adjetivos son cualidades. Del aspecto también sensorial, es decir, cómo me puedo sentir. Por ejemplo, era suave como la brisa de verano, que tocaba mi piel y se sentía cálida y plácida. Eso es algo sensorial. Entonces, ahí ya me están haciendo una descripción que además está involucrando los sentidos y tiene muchos detalles. ¿Qué ejemplo de textos descriptivos? Los retratos, las guías turísticas, las descripciones en los cuentos, las crónicas también tienen algunos elementos de texto descriptivo. Entonces, allí, bueno, eso es otra cosa. ¿Pueden existir textos que tengan elementos de dos tipologías? Sí pueden existir. De hecho, yo puedo tener en un texto narrativo también un texto expositivo y mezclar allí también elementos de descripción. Entonces, sí se puede. El texto expositivo tiene como finalidad informar o explicar un tema de manera clara y objetiva. Ojo con esto, la objetividad es decir lo que es, no lo que a mí me parece. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Cristian, ¿estás acá? Sí, señora. Háblame de manera objetiva del texto que acabamos de leer. Cuando hablo de manera objetiva, pues esto, entonces tengo que dar apreciaciones, pero sin tener juicios de valor, ¿no? Entonces, solo. Exactamente, esa era la respuesta. Muchas gracias. Ustedes son muy pilos, los felicito, me encanta darles clase. Exacto, entonces no es lo que a mí me parece y lo que yo pienso y lo que yo siento, es tal cual lo que hay allí. Entonces yo uso la razón para ser objetivo. ¿Cuándo soy subjetivo? Cuando doy juicios de valor. No, es que a mí no me gusta porque me parece, yo pienso, yo siento, ahí ya hay algo de subjetividad. Cuando yo soy subjetivo, yo utilizo
mis propias construcciones y elementos que yo he construido a través de mi experiencia con el entorno y por eso está sujeto a prejuicios, a estereotipos. ¿Por qué? Porque es lo que yo pienso y mi realidad no es tu realidad. Yo leo la realidad desde donde yo estoy, con mis costumbres, con mis creencias, con lo que a mí me parece. Pero Milton puede tener otra. Pero aquí el compañero, espérame un segundito, ya. Cristian puede tener otra y son válidas porque cada uno tiene una manera de ver desde, si lo tomamos desde el punto de vista subjetivo. Si lo vamos a tomar desde el punto objetivo, ya nos tenemos que ir a la razón. Entonces aquí ya no va lo que a mí me parece y lo que yo pienso, sino mira, con hechos científicos, con verdades analizadas, con datos interesantes que nos pueden aportar, ya podemos dar una visión objetiva del texto. Entonces, por ejemplo, si Cristian me va a hablar de manera subjetiva, me va a decir, la verdad a mí no me pareció, no me gustó el texto porque habla de una persona que me parece un tema muy triste. Bueno, eso es algo como que va más del gusto personal. ¿Claros hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, todo está claro. Listo. Dentro de esos textos expositivos están las enciclopedias, los libros de texto, los artículos científicos. ¿Cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Cuando yo busco convencer al lector de una idea o punto de vista. ¿Qué debo tener en cuenta? La tesis, que es el desarrollo de mi posición, los argumentos, los contraargumentos y la conclusión. Y dentro de estos textos argumentativos tenemos los ensayos, las columnas de opinión y los discursos políticos. Aunque aquí ya vendría, y eso lo podríamos ampliar un poco más, porque en el discurso de los políticos, en el discurso político, hay algo que se llama persuasión. ¿Ustedes saben la diferencia entre persuasión y argumentación? El persuadir es como tratar de hacer que la persona cambie de pensamiento, de opinión. Sí, ¿Y cuál era la otra, profe? y argumentar. Y argumentar es exponer mi punto de vista, decir lo que yo pienso, considero, tratando de convencer a las personas también. Pero mira que aquí hay una diferencia. Cuando yo argumento, lo hago desde la razón. Cuando yo persuado, yo busco algo que me conecte dentro de algo que conecte a mi discurso con un tema, con un sistema de creencias tuyo, con un conjunto de emociones tuyas. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo así? Pues miren, cuando yo persuado, por ejemplo, si yo sé que me voy a dirigir a un público que es creyente, mi texto va a estar enfocado en explotar esa creencia. ¿Soy clara? Sí, profe. Por eso los políticos, más que argumentar, persuaden, porque ellos no van a la razón de la gente, ellos van a conectarse con las emociones. Por eso ellos cambian el discurso con base en a quién me voy a dirigir. Y esto lo pueden hacer ustedes evidente cuando analicen la estructura discursiva de ciertos personajes, que se van a dar cuenta cómo modifican para que ese discurso cale en ciertas audiencias. Eso es persuasión. La publicidad utiliza la persuasión. El diseño utiliza la persuasión, porque la idea es convencer. Nosotros, cuando hacemos piezas publicitarias, cuando hacemos campañas, lo que buscamos es crear una necesidad y hacerle a la gente pensar que necesitan ese producto para que lo consuma. Y utilizamos la persuasión, entonces nos vamos a lo emocional, utilizamos mensajes que se conecten con las personas, con las necesidades de las personas, pero no solamente necesidades en cuanto a cosas físicas, sino también carencias. Y de allí es que se alimenta ese discurso. Entonces, esa es la diferencia entre argumentar y persuadir. Tenemos el texto instructivo, que es el que yo les hablaba acerca de las normas o pasos para realizar algo y el uso de imperativos y debe tener un orden secuencial. Es decir, los manuales, usted a un manual no le puede refutar nada porque es lo que está ahí. Todo lo que sea reglamento, eso es un texto instructivo. Y usted no se puede poner a debatirlo porque es que resulta que es una instrucción y se cumple o no se cumple. Y el texto dialogado es el que trata de representar
conversación entre dos o más personas. En este caso, pues los guiones de teatro, los guiones de televisión, las entrevistas. Listo. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, señora. Listo. Entonces, son las 8:55. Vamos a dar unos minuticos de retroalimentación. Quiero escucharlos, quiero saber qué les pareció el ejercicio. Bien, profe. El ejercicio estuvo bien. Deja Interesante. mucho, sí, deja mucho que explotar desde la perspectiva de cada persona, desde los pensamientos. Ok, Cristian, ¿tú qué piensas? Del ejercicio inicial, profe, Sí, ¿lo puedo leer? sí, claro, dale. Dice, para la mañana siguiente sintió que no era la misma persona. Su creciente y perturbadora incomodidad lo sumergió en un estado de introspección tal que rompió su burbuja, destruyó su piloto automático mental y lo sumió en una alegría tan inmensa que nuevamente recordó sus metas. Le devolvió el asombro de observar cada árbol, cada flor, cada hoja. Cada ser vivo le recordó que cada individuo en el universo tiene una misión y cumple su función. El suyo ahora y siempre será disfrutar cada detalle de la vida. ¡Ay, qué bonito, Cristian! Mira que es una manera muy similar a la de Milton, pero tu estilo es diferente. O sea, van por el mismo camino, pero también es diferente. Y hay frases muy bonitas también, como el salir de la burbuja. Y eso es algo muy bonito, porque además, y también me parece interesante el hecho de disfrutar de las pequeñas cosas. Nosotros siempre estamos buscando cosas espectaculares y las pequeñas cosas también nos hacen ver lo maravillosa que es la vida. Entonces, me gustó mucho también la manera en cómo enfocaste tu texto. Realmente ustedes, chicos, tienen mucho talento, los felicito. Me gustó mucho la respuesta de los dos, me pareció muy bonito lo que hicieron y los felicito. Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Y Camilo, no sé qué le pasó. Camilo, bueno. Chicos, Doctora, qué ocho. pena, es que lo que te digo, voy en la calle y por eso no, pues tengo los Ah, ok. audífonos puestos, pero no le voy a activar. Dale, dale, dale. Lo importante es la seguridad, pero estás escuchando todo. Sí, sí, señora. No he podido leer, pero sí estoy escuchando, tranquila. Vale. Listo. Entonces, Camilo, cuando tengas el tiempito, porfa, me envías tu párrafo, ¿vale? Listo, señora, muchas gracias. Listo, chicos, 8:58. Voy a cerrar ya la sesión. Les agradezco infinitamente que hayan asistido. Me encanta escucharlos, me encanta trabajar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Profe, una pregunta. Dime. Con las actividades de ustedes, ¿solamente son dos actividades que tenemos? ¿Van a haber más o solamente son esas dos del ciclo? Son esas dos. Ok, perfecto, profe. Son esas dos y yo estaba preguntando en el grupo si necesitan algo, pero pues nadie me dice nada, entonces no sé. Si De pronto ustedes ya de están pronto, hechas. no creo porque yo he entrado a la plataforma y no han subido. Entonces, les recomiendo si de pronto ustedes le pueden escribir a sus compañeros que si tienen alguna duda que porfa me escriban para poderles colaborar, porque si no me dicen, pues yo, ¿cómo hago? ¿Ya usted calificó las que estaban hechas, profe? Sí, yo he calificado, he ido calificando y he ido de una vez evaluando en Sofía, pero igual esta semana, yo creo que de aquí al lunes, así sea lunes festivo, les envío la relación de las evidencias al grupo y quienes ya aprobaron. ¿Listo? Entendido, profe, gracias. Vale, cualquier cosita que necesiten me escriben. Listo, Gracias, profe, profe, feliz gracias. noche. Chao, feliz fin de semana. Gracias igualmente, profe. Gracias.